necesidad. Déjenme dar el paso y hacerlo. Así que le doy honor y gracias a Dios porque Jethro dio el paso para que mi nieto, iba a ser LeShawn, pero no se pudiera ir al campamento. Así que Jethro, gracias. Gracias. Y quiero honrar a todos los papás que están en la sala. Y luego tenemos algunos papás solteros. Tenemos algunos en la sala que tienen papás que no han estado a la altura del desafío, pero los honramos solo por darnos el nacimiento, por darnos la vida. No nos tiene que gustar lo que hicieron o lo que hacen, pero los honramos porque estamos aquí. No tenemos que vivir las vidas que ellos vivieron. No tenemos que pensar como ellos pensaban, porque Dios nos dio una mente y la capacidad de hacerlo por nuestra cuenta con Él. Así que los honro a todos ustedes, hombres en la sala, ya sean padres, futuros padres, o tal vez nunca sean padres, pueden ser padres para algún otro niño. Así que ese es el final del mensaje del Día del Padre. Así que les agradezco por estar aquí. Porque francamente en mi vida fue, y esa es mi hermana gemela, levántate Lois, algunos de ustedes ya la conocen. Hoy estamos de blanco y negro y ni siquiera lo planeamos. Yo me vestí primero y cuando ella salió de la habitación me quedé como, aquí vamos. Así que cuando éramos más jóvenes ni siquiera queríamos vestirnos iguales, pero esa es otra historia. Pero nuestro papá no estuvo presente en nuestras vidas durante los primeros 18 años de nuestras vidas y tuvimos que buscarlo. Pero miren, hay personas en la sala que no han tenido una buena experiencia con los papás, pero le damos gracias a Dios porque conocimos al Padre Celestial. Y a lo largo de los años Él ha sanado algunos de esos lugares rotos. Y nos ha enseñado a ver que Él es nuestro Padre. Pero hoy voy a hablar de Sansón. E iba a hacer esto hace un par de meses para los niños, pero no funcionó. Y entonces cuando Billy me pidió a principios de semana que predicara si tenía algo, yo me quedé como, así que oré, dije, déjame orar. Y entonces dije, bueno, Sansón. Él dijo, no, eso no funcionará. Entonces cuando vino y estuvo hablando conmigo al respecto, porque cuando nos pide que hablemos, quiere que nos mantengamos en sintonía con la serie lo más posible. Así que hemos estado hablando del Espíritu Santo y hemos estado hablando del poder del Espíritu Santo. Y cuando estaba leyendo, sigo la lista de lectura diaria de la Biblia. Y Michelle y yo nos reunimos, pero un día estaba leyendo sobre Sansón e intenté poner en papel lo que el Señor quería que tuviera. Y no podía captarlo. Porque Él quería que yo articulara algunas de las cosas de las que me convenció mientras leía este libro. Así que durante mi mensaje de hoy van a escuchar algunas de las oraciones que hice después de leer esto, porque a veces pensamos que esto se limita solo al hombre. Pero si reconocemos, cuando somos hijos de Dios, esto se aplica a nosotros. Y son Corintios y Romanos los que nos dicen que estas historias, estos eventos en la Biblia son para que aprendamos. Aprendemos para no cometer los mismos errores. La última cosa lo que me saca de quicio es escuchar a alguien decir, tengo que aprender por mi cuenta, tengo que cometer mis propios errores. Pero ¿saben qué? Tienen un Padre en el cielo que no quería que cometieran los mismos errores. Y si tienen un buen padre, ellos no quieren que cometan los mismos errores. Así que intentan decirles cosas que deben hacer o no hacer. Así que en cualquier caso, una de las cosas que voy a comenzar con Jueces capítulo 13, no puedo leerlo todo, pero les pido que por favor lean Jueces 13 al 16 en su propio tiempo si no lo han hecho. Así que Jueces 13, comenzando en el versículo 1. Nuevamente, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahora bien, había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa, y su esposa era estéril y no tenía hijos. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has concebido, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, ten cuidado de no beber vino ni sidra, y no comas nada inmundo, porque he aquí
que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y luego allá en el versículo 25 y en la sección intermedia, Manoah dice, quiero que el hombre de Dios venga y me diga, y lo hace y reconoce que ha visto a Dios y tiene miedo de que vayamos a morir porque hemos visto el rostro de Dios. Y su esposa dice, él no haría eso después de habernos prometido esto. Pero en los versículos 24 y 25 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahane Dan, entre Sora y Estaol. Y el día que leí eso me quedé como, Dios mío, Señor, conocemos Efesios 2:10, que fuimos creados. Somos la hechura, somos la obra de Señor Jesús, somos creados para las buenas obras que Él planeó. Y ese día saltó de la página. Oigan, este es el Antiguo Testamento, pero Dios confirma su palabra en toda la Biblia. Es como antes de que yo siquiera pensara o antes de que sus padres supieran que se iban a conocer y concebir, yo tenía un propósito para ustedes. Tengo un plan para ustedes y a veces caminamos por la vida y nunca vemos ese plan. Y escribí, Señor, me has creado para un momento como este. No sé ustedes, pero a veces escuchas las noticias y es como, ¿por qué estoy en esta generación? Las cosas son tan difíciles, puede dar miedo. Y yo pienso, me pusiste en esta generación a propósito. Deseo vivir todo el plan y propósito que diseñaste para mí, Señor. En el nombre de Jesús, muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Guíame por tu verdad y tu fidelidad. Salmos 25, 4-5. Redime mi tiempo, Señor. Redime mi tiempo para tu gloria. Te pido y te agradezco por esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y me pongo de pie y te pido y te agradezco y sé que esta es tu voluntad. Sabemos eso hoy. Saben que antes de ser concebidos tienen un plan y un propósito diseñado por Dios. ¿Le han preguntado alguna vez, se han conectado alguna vez como Dios, cuál es mi propósito? No estoy aquí por accidente, no importa quién sea mi padre, no importa quién sea mi madre, tú determinaste que yo estuviera aquí. A veces nos quedamos estancados en mi papá es esto y mi papá es aquello y mi mamá era esto. Adivinen qué. Dios es nuestro Padre. Ustedes son la razón por la que Él está aquí. Las personas a través de las cuales venimos son solo los vasos que Él usó para traernos. Sí, nos puso en un lugar para que nos enseñaran y nos guiaran. Y cuanto más difícil es, más aprendemos. Podemos aprender más sobre Él en los momentos difíciles que cuando es fácil. ¿Cómo lo saben? Cuando los tiempos son fáciles nos relajamos un poco. Pero ¿saben qué? Cuando los tiempos son difíciles, te aferras y te sostienes de Dios con todas tus fuerzas. Y cuando estaba en los 20, la canción que Billy tocó hoy, nosotros, mi hermana y algunos de nosotros tal vez no, estábamos en un grupo de canto en una de las iglesias a las que pertenecíamos y su nombre era el señor Warren Robinson. Y me hizo cantar esa canción y no me gustaba. Yo decía, señor Warren, no puede dejar que otra persona cante esa canción. Él dijo, no. Tienes que cantar esa canción. Y yo decía, no quiero cantar sobre pasar por todo, quiero cantar algo que sea alegre, algo con lo que pueda aplaudir y estar feliz. Pero saben que en mis 30, cuando el cáncer golpea, cuando tienes un adolescente que es rebelde, cuando tienes una enfermedad, cuando pierdes a tu madre, pierdes a tu padre, y las cosas son un desastre, a través de todo he aprendido a confiar en Jesús, he aprendido a confiar en Dios. Todo lo que pasamos en la vida, Dios lo ha diseñado para nosotros. Y luego tuve que dar un paso atrás, incluso en mis días de juventud, cuando no quería ser enfermera. Me vi en Sansón. Señor, recuerdo cuando no quería ser enfermera. Cuando sabía en mi interior que para eso me habías llamado, pero no quería hacerlo y decidí ir en una dirección diferente. Yo era un Sansón, Dios. Yo era un Sansón. Todo lo que me has dicho que haga y que elegí no hacer porque no quiero hacer eso, Señor. No me gusta eso, Señor. No me gusta esa gente en ese trabajo. No me gusta ese trabajo, pero te dije que fueras allí. Estaba siendo un Sansón, ¿entienden? No estoy hablando de esto solo desde la
perspectiva de ser solo un versículo en una Biblia, estoy hablando de nuestras vidas, de cómo las vivimos, de cómo nos reconocemos, porque cuando elijo hacerlo a mi manera, entonces elijo no hacerlo a la manera del Espíritu Santo. Cuando Dios crea aquello para lo que fuimos creados, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad, nos ha dado la fuerza para hacerlo. Pero al igual que Sansón, puedo alejarme de ello en cualquier momento que quiera. Y él nunca prometió que la tarea que nos asignó iba a ser fácil, pero ya te he dotado, ya te he equipado. ¿Sobre qué estás sentado? ¿Qué ha puesto el Espíritu de Dios en ti para hacer? Él te está conmoviendo mientras hablamos, lo sé. El Espíritu Santo te está conmoviendo, estás escuchando, estás sintiendo. Dios tal vez debería haber hecho eso y no eres demasiado viejo. Sabes que no eres demasiado joven, sea lo que sea, Él dijo hazlo, así que ve a hacerlo. Y entonces vamos al capítulo 14 y en el capítulo 14 dice, quiero bajar al versículo 4. Entonces, tengo que hacer primero. Y Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo mi pueblo para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por esposa porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Y entonces si miran el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre y pasículos a Timnat, y cuando llegaron a las viñas, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre él, y despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Y cuando van al versículo 19, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo. Y en este punto él quería, de hecho se casó con esta mujer. Y entonces una de las cosas que encontramos aquí no era una costumbre, era por lo general la costumbre de los padres elegir a la esposa de la persona y se suponía que no debían casarse fuera de su cultura. Pero adivinen que Sansón tenía su propia mente, decidió, la quiero a ella, vayan a buscarla. Y entonces una de las cosas que pasó con la cultura, con el matrimonio, de la manera que se quería, bueno, los filisteos no querían ser parte de eso y por eso no siguieron adelante con todo el plan. Sansón se fue de fiesta y recuerden, él era nazareo, se suponía que no debía cortarse el cabello, se suponía que no debía beber. Y olvidé el tercero, ya volverá, y entonces esperen un minuto. Se suponía que no debía cortarse el cabello, se suponía que no debía tocar nada muerto. Ya vemos que ya ha hecho eso, ya ha tocado algo muerto y luego ya todavía no se ha cortado el cabello. Pero luego se va a casar fuera de su cultura, pero eso es violar su voto. Se dan cuenta de que no pensó en nada de lo que Dios lo llamó a hacer. Absolutamente nada de lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Cuántas cosas nos ha llamado Dios a hacer y hemos dicho no quiero hacer eso? Cuando decimos eso le estamos diciendo a Dios, no me importa lo que hayas puesto dentro de mí, voy a hacer lo que yo elija hacer. Y entonces desde ese punto de vista vemos que siguió adelante y como las cosas no salieron, no consumó el matrimonio y luego se enojó y comenzó a mató a algunos de los filisteos. Y recuerden, su propósito era salvar a Israel de los filisteos. Ese era su propósito, el número 1. Y entonces se enoja, mata gente y se va. Luego decide regresar y quiere consumar el matrimonio. Y para salvar las apariencias, el padre de la filistea dijo, bueno, se la voy a dar a uno de sus amigos. Y entonces se enojó de nuevo. Así que luego sigue viajando y una vez que termine con la escritura estaremos bien. Y luego sigue viajando y luego conoce a Dalila. Así que de nuevo necesito hacer el 15, 14. Y cuando vino hasta Leí, los filisteos les salieron al encuentro gritando. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y luego conocemos el devastador final del capítulo 16. Y no voy a repasar todo el capítulo 16. Pero una de las cosas que tenemos que recordar es que cuando se casó con Dalila, ¿qué pasó? Su vida quedó devastada. Y entonces una de las cosas, ¿por qué quedó devastada? Número 1, Sansón se dejó llevar por sus ojos, se dejó llevar por lo que le gustaba.
se dejó llevar por lo que quería, decidió no escuchar a sus padres. Y una de las cosas, padres, no podemos permitir que los niños hagan lo que elijan hacer cuando quieran hacerlo. A veces hay que mantenerse firme, con los pies bien puestos sobre la tierra. No me importa si todos, han escuchado a Billy decir, no me importa si todos los demás están tirando por el borde del acantilado, no, tú no vas. Y entonces los padres no opusieron resistencia, pero él ya era adulto, así que desde ese punto de vista dijo que no quería cumplir con su propósito. Entonces va, y qué estupidez, así es como trabaja el enemigo. Y puse escrituras en su hoja, y si se fijan, puse ahí Gálatas 5, y creo que lo verán al final, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, porque estos dos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí continuamente en conflicto, para que ustedes como creyentes no hagan siempre las cosas buenas que quieren hacer, sino que son guiados. Pero si son guiados y dirigidos por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y les di una lista de ellas, no lo hice todo. Así que una de las cosas que tenemos que reconocer como hijos de Dios es que Satanás nos está combatiendo todos los días. Está el espíritu del mundo y está el Espíritu Santo. Están en guerra entre sí. Cualquier cosa que Dios diga que no hagan, y el enemigo va a estar ahí poniéndosela en la cara. En este momento sabemos en nuestra nación que tenemos todo tipo de distracciones. Cuando estábamos creciendo se le llamaba el monstruo de un solo ojo, se le llamaba la televisión. En este momento tenemos Facebook, ahora tenemos las redes sociales. Así que cuando hablamos de que Sansón se dejaba llevar por sus ojos, se dejaba llevar por la lujuria, esa lujuria no tiene por qué ser una mujer. Esa lujuria puede ser por casas, esa lujuria puede ser por poder, esa lujuria puede ser por posiciones, esa lujuria puede ser por dinero. ¿Qué están mirando nuestros ojos? Porque Jesús nos dice en Mateo que si los ojos son la lámpara del cuerpo, y si tus ojos tienen luz, entonces tu cuerpo está bien. Entonces, ¿qué estás introduciendo? ¿En qué dirección va tu rostro? Así que quiero que digan, vecino, oh vecino, corre tu carrera, conoce tu lugar y fija tu rostro, corre tu carrera, conoce tu lugar y fija tu rostro, donde fijes tu rostro determina qué tan exitoso vas a ser. Si fijas tu rostro en el mundo, entonces adivina que el mundo te va a dominar. Fijas tu rostro en el Señor, entonces adivina que muy bien, Señor, quiero hacer esto, pero tú no quieres que haga aquello, así que Señor, y yo, oh Dios mío, Jesús dijo, y no puedo decirles dónde está en este momento, pero cuando llegó el momento de ser crucificado, dijo que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Trae lágrimas a ver lo que iba a sufrir. Él fijó su rostro para la carrera, sabía que su lugar era la cruz, pero sabía que su rostro estaba hacia el Padre. ¿Conoces tu carrera? ¿Conoces tu lugar? ¿Te das cuenta de que estamos corriendo para Satanás o estamos corriendo para Dios? No hay nada intermedio. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Así que algunos días, lamento admitirlo, he corrido, y en los años de mi vida he corrido en la dirección opuesta. He huido de Dios. Nunca intento fingir que soy la gran cosa, porque no lo soy. Y entonces, y no lo he sido, y me queda un camino por recorrer en mi vida. Pero necesitamos entender que Dios nos creó a propósito para su propósito. Él no me creó para venir aquí a ser poderosa y gobernar sobre todos y ser rica y ser famosa para poder hacer como Sansón. Oh, estoy tan orgulloso de mi gran fuerza. Ni una sola vez ven en esto donde él le diera el crédito a Dios por ser fuerte. En ninguna parte ven que le diga a nadie, no podría haber despedazado ese oso, no podría haber usado la quijada de un asno para matar a toda esa gente y ese cadáver, y cuando conseguí la miel, yo no podría haber hecho eso sin la fuerza de Dios. Y era tan inteligente cuando le pedía a la gente que resolviera su enigma. ¿Saben qué? A él le encantaba humillar a la gente. ¿Cuántas personas son tan inteligentes que piensan, mi propósito en la vida es hacer que todos los demás parezcan estúpidos? No, Dios no nos da inteligencia, no nos da capacidades, no nos da sabiduría para hacer ninguna de esas cosas. Así que cuando caminamos de esa manera o hablamos de esa manera, no estamos hablando de los asuntos del Padre, estamos hablando de los asuntos del enemigo.
Así que una de las cosas de las que tenemos que darnos cuenta es que nuestras mentes tienen que ser renovadas por la palabra de Dios. Aprendí que no logré terminar la escuela de enfermería o la escuela de enfermería especializada porque fuera inteligente. Aprendí que llegué allí porque dependía de la gracia de Dios, dependía de la sabiduría y la capacidad que Él me dio. Yo no era el cuchillo más afilado del cajón, pero usé lo que Él me dio y le pedí que me encontrara en el resto del camino. ¿Qué don tienes? No importa si barres pisos, debería ser el mejor bardador de pisos que exista si tienes al Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, porque reconoces que lo que Él te ha llamado a hacer es para su gloria, no es para que seas enaltecido, inflado de orgullo, reconoces que lo que Él te ha dado para hacer es para que el poder del Espíritu Santo produzca fruto a través de ti. Ve la gente el amor de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Ven el amor de Dios saliendo a través de nosotros o nos ven siendo odiosos, nos ven siendo juiciosos, nos ven siendo tacaños, nos ven siendo críticos? Los dones y nuestras capacidades son para glorificar el reino de Dios y atraer a la gente a Él. Sansón era orgulloso, estaba inflado de orgullo. El orgullo se esconde de muchas maneras. Y recordé, estaba pensando, no sé si alguna vez han dicho, yo nunca haría eso. Orgullo. Y recuerdo las palabras de mi abuela diciendo, nunca digas nunca, porque no sabes lo que harías. Y recuerdo el día que me derrumbé y lloré, porque dije que nunca haría algo. Y lo hice. Y recordé las palabras de mi abuela. Eso fue orgullo. Miramos a otras personas, miramos sus vidas y no sé cómo viven así. Yo nunca haría eso. El orgullo viene antes de la caída. Así que tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no ser orgulloso. Y entonces a veces yo no voy a ir allí, no me importa Dios, no voy a ir allí. ¿Saben que no soy la gran cosa? Porque las situaciones y las personas se te presentan de frente y dicen cosas y hacen cosas y luego quieres, no estoy presumiendo nada, Dios, no me estoy enalteciendo a mí misma. Hay personas que me han insultado, pero ¿saben qué? Dios dijo, mantén la boca cerrada, no tienes que defenderte, yo te defenderé. ¿Entienden? Porque el orgullo se levanta y yo quiero decir, bueno, déjame hablarte de mí, déjame decirte quién soy, déjame decirte de dónde vengo. No tengo que hacer eso. Necesito escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Y Él dice, cállate, Joyce. Necesito dar un paso atrás y decir, Dios, esta batalla es tuya, no es mía. Y entonces una de las cosas que Él también reconoció, a pesar de que sabía que era nazareo, ahora pónganlo en su papel y lamento estar sensible hoy, pero a pesar de que era nazareo, sabía que era llamado por Dios para Dios. Somos llamados por Dios para Dios. Así que a las personas que no lo conocen, estamos llamados a representar a Jesús, pero en ninguna parte de esta historia lo ven diciendo algo bueno sobre Dios. No lo escuchan citar nada sobre los profetas del Antiguo Testamento, lo que dijeron. Romanos 12 en nuestra vida es lo más crítico. En Romanos 12, 1 a 2, estamos renovando nuestras mentes con la palabra de Dios, porque cuando estás renovando tu mente con la palabra de Dios, Él te está vivificando, Él te está enseñando, Él nos está transformando para que nos parezcamos más a Cristo. Y una de las cosas que es crítica, el enemigo va a jugar a ese juego. Y una de las cosas que escribí aquí, él dice, yo dije, Señor, tienes planes y propósitos específicos. Y es para traerte gloria a ti. Es para que dependamos de tu espíritu. Ayúdame a identificar las mociones del espíritu dentro de mí en todo momento, pero especialmente cuando ha sido propuesto para que yo lo haga. Y cuando estoy clamando a Dios, le estoy pidiendo, Él traerá a tu memoria la escritura. Alimenta al pobre, sé generoso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Piensa más alto de los demás de lo que piensas de ti mismo. En Romanos, cuando introducen la palabra, el Espíritu Santo tiene algo con qué trabajar. Y entonces, desde ese punto de vista, y quería que vieran, y sé que el Señor puso eso en mi corazón, cuando decimos leer la Biblia, no es solo leer la Biblia, porque si solo la estamos leyendo para decir que la leímos hoy, para obtener historia y datos,
es bueno, pero no nos ayuda. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, háblame hoy, Él lo hará, nos arrepentiremos, nos regocijaremos, estaremos emocionados. Pueden regocijarse en esta historia porque saben que están aquí a propósito, para un propósito, el propósito de Dios. Pueden regocijarse porque si han recibido el Espíritu de Dios vivo está en ustedes. Pueden regocijarse porque saben que lo que sea que Él los haya llamado a hacer, por difícil que sea, pueden lograrlo siempre y cuando caminen en su Espíritu. Pueden regocijarse porque su Espíritu los guiará y los conducirá y les enseñará y les dirá, no vayas allí, no hagas esto, no hagas aquello. Y así podemos regocijarnos. Esas son cosas que tenemos la opción de hacer porque Jesús nos dijo que vendría el Consolador. Él los guiará a toda la verdad. Él les enseñará, Él vendrá al lado y los ayudará. Y me encantan cosas que tenemos la opción de hacer, porque Jesús nos dijo que vendría el Consolador. Él los guiará a toda la verdad. Él les enseñará, Él vendrá al lado y los ayudará. Y me encanta esa analogía porque pienso en una enfermera donde los pacientes todo lo que necesitaban era asistencia de apoyo y eso significaba que todo lo que tenía que hacer era caminar por el pasillo al lado de ellos y por si acaso empezaban a tropezar, solo tenía que estirar la mano y agarrarlos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Él dice, estoy aquí contigo todos los días, todo el día 24/7, vivo dentro de ti. ¿Cómo vayas a conocerme? En Juan 15 dice que tienes que permanecer en Jesús y Jesús dijo, si mi palabra permanece en ustedes, entonces lo siento, serán mis hijos, darán mucho fruto. Así que tenemos que permanecer con Cristo. Esta vida no se trata de venir a la iglesia y luego ir a casa y vivir exactamente de la misma manera que vivimos ayer. Este trabajo es, Jesús, estoy permaneciendo en ti. Tú eres la vid y yo soy un pámpano y me estoy aferrando a ti. Obtengo mi fuente, obtengo mi fuerza, obtengo mi poder. Mi poder no proviene de mi educación, mi poder no proviene de mi trabajo, mi poder no proviene de mi salario, mi poder no proviene porque voy al gimnasio y hago ejercicio, mi poder no proviene porque me levanto y camino y hago ejercicio. El poder para hacer eso proviene de Dios. El poder, cada parte que tenemos, nuestra fuente de poder es Jesús. ¿Y por qué es importante esta historia para mí? Porque recordé haber vivido muchos años frustrada, culpable y condenada porque no conocía al Espíritu Santo. Estaba rogando por conocer al Espíritu Santo, estaba rogando por conocerlo porque diferentes personas decían que el Espíritu Santo era alguien diferente, solo lo tenías si hacías esto, hacías aquello. Y lloré y supliqué y cometí el error de que el Señor me guió a una iglesia que me dijo que leyera la Biblia por mí misma. Y cuando comencé a leer Juan 15:5, vi que Jesús dijo, separados de mí, Joyce, nada podéis hacer. Así que desde ese punto de vista, ese fue el cambio de rumbo. Vivir la vida cristiana es imposible sin el poder de Jesús. Y desde ese punto de vista yo pensaba, Jesús, no puedo seguir en este matrimonio porque estoy enojada. Y Él dijo, oh sí, puedes hacerlo. Hiciste un compromiso. Y número uno, tienes que trabajar en ti misma, resolver tu desastre y en ti primero. ¿Lo captas? Así que yo pensaba, está bien Jesús, manos a la obra. Señor, no soporto a esta gente en este trabajo, pero no me gusta este trabajo. Él dijo, Joyce, te he dado los dones, te he dado la capacidad y necesitas un trabajo en este momento. La gente necesita ver la luz de mí dentro de ti. Te levantas y vas a ese trabajo. Estaba desplumando pavos y estaba cortando rebanadas de pavo, de pechugas de pavo que bajaban por la línea. Mis manos estaban heladas. Estaba de pie sobre el concreto y estaba llorando. Pero el Señor dice, sigue adelante, ¿entienden? Por el Espíritu de Dios, por muy difícil que sea, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y pienso hoy, ¿qué tal si hubiera elegido ignorar, si hubiera decidido ignorar a Jesús y si hubiera decidido no escuchar las insinuaciones del Espíritu Santo? Número uno, habría estado muerta porque cuando me diagnosticaron cáncer, Él me guió a dónde ir. Yo tenía un plan, pero no estaba funcionando. Y Él comenzó a hablarme, te lo digo, Sansón, no seas un Sansón. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Tenemos un propósito y tenemos un llamado y el Señor quiere darnos instrucciones para evitar que nos autodestruyamos. Y si conocen la historia de Sansón, al final se encontró con esta mujer, Dalila, y la amó. Y ella solo seguía fastidiándolo. ¿De dónde viene tu fuerza? Y él siguió jugando con ella y finalmente le dijo la verdad. Está en mi cabello, si alguien me corta el cabello, y estoy pensando qué ignorantes somos y qué ignorante era él. Ya ven, el enemigo nos ciega la verdad, ¿lo captan? Y entonces él dijo, el enemigo ciega la mente de las personas y por eso algunas personas no quieren saber la verdad. Algunas personas eligen vivir en la ignorancia y Sansón eligió vivir en la ignorancia y honrar su placer. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? ¿Ignoramos a Dios por el bien del placer?
Así que de todos modos terminó con los ojos sacados. Así que ahora está ciego espiritualmente, pero también está ciego físicamente. Luego lo meten en prisión. Cuando elegimos no obedecer a Cristo, cuando elegimos no seguir al Espíritu, terminamos en cautiverio. Y cuando digo cautiverio, nos quedamos atrapados en el pecado, nos quedamos atrapados en un estilo de vida que no queremos, porque eso es lo que quiere el enemigo. Él quiere grilletes. Y ya he contado esto antes, pero cuando trabajaba en diálisis tuve que capacitarme en Colombia y trajeron a los prisioneros de máxima seguridad de Jefferson City y entraron. Cuando la gente ve a estas personas cruzando el pasillo desde el juzgado con cadenas, no han visto nada. Esas gruesas cadenas que estaban en las piernas de esas personas y detrás de sus brazos y estar sujetos a los guardias. Y yo pensaba, no podrían escapar aunque su vida dependiera de ello. Esas cadenas eran tan gruesas. Eso es lo que hace Satanás cuando no seguimos la guía del Espíritu Santo. Nos pone en esclavitud. ¿Cuál es nuestra esclavitud hoy? ¿Qué no le hemos entregado al Espíritu Santo? Si algo pasó en tu infancia, lo que haya sido, el enemigo reproducirá eso una y otra vez en tu mente en lugar de que escuches al Espíritu como renuévate. Te creé a propósito para mi propósito. No estás aquí por accidente. Sí, la vida pudo haber sido difícil para ti, pero todavía tengo un plan y todavía tengo un propósito. Y si conocen el final de esta historia, Sansón todavía terminó matando a unos cuantos filisteos más, pero no liberó al pueblo. Los puso en más esclavitud porque no escuchó la voz del Espíritu Santo. Sansón se dejó llevar por sus propios deseos. Se dejó llevar por sus pasiones. ¿Saben qué? Hay personas que me dicen, yo no tengo ninguna pasión. No, yo no tengo ninguna pasión. Y yo me quedo como cada uno de nosotros tiene pasiones. El enemigo tiene un blanco en la espalda de todos nosotros. Y cuando digo pasión, no me refiero necesariamente a que sea algo que anhelas, sino que Él conoce la debilidad de nuestra vida. Mi debilidad es la sal. Lo es y no tienen por qué mentir al respecto. Mi debilidad es la sal y literalmente me estaba matando con la sal. No puedes comerte dos frascos de pepinillos en vinagre y no freírte los riñones y no hacer que tu presión arterial se vaya por las nubes. Sigo teniendo el impulso de querer pepinillos en vinagre y especialmente si estás tratando de perder peso, sí, porque son comida gratis. La Coca-Cola, la cafeína y la sal, esas eran mis cosas, así que cuando me subo a la báscula y me quedo como, muy bien, es hora de volver a la Coca-Cola y a un par de frascos de pepinillos en vinagre todos los días, ¿entienden? Eso suena irónico, pero me estaba matando. Y luego iba al médico, bueno, no estoy haciendo nada malo. Solo estoy comiendo unos pocos pepinillos, solo estoy tomando un poco de cafeína, mi corazón se salta a latidos como loco por la cafeína. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es tu debilidad? Si alguien te dice algo, ¿tienes un problema de ira? El mío era romper los platos. Sí, cuando me enojaba con Walter y los tiraba sobre el fregadero porque no me gustaba limpiarlos. El Señor tuvo que ayudarme con eso. ¿Entienden? Hay un detonante que el enemigo conoce si lo presiono. Y si lo presiono lo suficiente, entonces adivina qué, podría atraparlo. Así que aprendan de la vida de Sansón. El Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos está hablando y nos quiere. Él quiere que nos autodestruyamos. Entonces, ¿a qué has sido llamado a hacer hoy? Di, conozco mi carrera. Dilo. Conozco mi carrera. Conozco mi lugar. Y estoy buscando su rostro. Di, vecino. Oh, vecino, conoce tu carrera, conoce tu lugar y busca su rostro. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuáles son los dones y capacidades que ese llamado de Dios ha dado? ¿Dónde se supone que debes estar sirviendo? Y cuando decimos servir, no es solo dentro de la iglesia, es en la comunidad. Él nos ha dado dones y capacidades para que donde quiera que vayamos, su luz pueda brillar, siempre y cuando escuchemos la voz del Espíritu. Somos creados a propósito, para el propósito de Dios. Él nos ha llenado con todo lo que tenemos. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿conoces al Espíritu? Y saben, una de las cosas que es triste es que podemos hablar un idioma diferente. Podemos orar en lenguas y aún así no tener un espíritu lleno del Espíritu Santo.
porque una de las cosas con las que la gente se confunde es que solo porque hablas en lenguas ya estoy lleno. Sí, estás lleno, pero la verdadera evidencia es tu fruto. Gálatas 5:22 a 5:22, 23, amor, gozo, paz, paciencia. Así que no me preocupo por, he tenido gente que presume, yo hablo en lenguas y yo pienso, y eres igual que el diablo todos los demás días. Eres odioso, eres malo, nadie quiere estar cerca de ti. Y Jesús nos dijo en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Él nunca dijo una sola vez que los conocerían por sus lenguas. Son importantes las lenguas, absolutamente. Creo en ellas, absolutamente. Sí, oro en un idioma desconocido, absolutamente lo hago, creo en ello. Pero también sé que Jesús dijo que si permanecemos en Él, entonces damos mucho fruto. Así que cuando me presumas una lengua, voy a mirar tu fruto, porque van de la mano. Así que no piensen que hemos llegado porque tenemos tal vez una señal de que estamos llenos del Espíritu. Y les cuento mi historia porque les dije que vivía con miedo porque no conocía al Espíritu Santo. Y una vez que llegué a saber quién era el Espíritu Santo y lo que Él puede hacer y cómo puede guiar y cómo puede sanar y cómo puede consolar y cómo puede dirigir, quiero que todos en el mundo lo sepan. Y cuando llegué a saber quién era Él y Él se reveló más a mí y aprendí a orar y aprendí a orar en el idioma desconocido. Así que solo les pido, no quiero ser como Sansón. No dejen que nadie los convenza de que esta es solo una historia para hombres. Esta es una historia para todos nosotros. Así que, Padre, te damos gracias. Padre, nosotros, Padre, reconocemos toda nuestra fuerza. Tú eres la fuente de nuestra esperanza, de nuestro consuelo. Tú eres nuestra fuerza. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que cada persona bajo el sonido de mi voz, si en primer lugar no te conocen, Jesús, y no te han recibido, hoy sea el día de salvación. Y luego oro por aquellas personas que eran como yo algunos días, que todavía no reconocen lo maravilloso que eres. Padre, que lleguen a saber que han recibido a Jesús, que tú, Espíritu Santo, vives en ellos, que quieres guiarlos, quieres conducirlos, los empoderas, los fortaleces, les das sabiduría, les das esperanza, les haces saber que están aquí a propósito, para un propósito. Oro para que deseen conocerte. Así que si estás en una de esas dos categorías, te pido que vengas a Jesús. Si quieres conocer más de la presencia o cómo buscar más de la presencia del Espíritu Santo, Jethro está aquí hoy, Billy está aquí, les pido que por favor vengan. Si quieren conocer a Jesús, ese es su primer paso, porque sin Jesús nada de lo demás es posible. O estamos llenos de su Espíritu y corriendo por Jesús, o tenemos el espíritu del mundo. No hay término medio. Al mundo le gustaría mentirnos y decir, no, hay un terreno intermedio. No, no hay terreno intermedio. O servimos al Señor o servimos al mundo. E incluso todos nosotros caemos, y aclaremos esto, no estamos hablando de cristianos perfectos. Cuando decimos examinar el fruto, no anden por ahí todos los días, fallé hoy. No. Estamos hablando de un patrón constante. Hay personas que son mentirosas habituales. Hay personas que son habitualmente perezosas. Hay personas que habitualmente buscan ser importantes. No estoy hablando de eso porque todos nos vamos a quedar cortos y Dios no nos descarta por completo. Un corazón arrepentido, y dije que había terminado, pero no fue así. Porque al final de la historia, Sansón le dijo a Dios, Señor, lo siento. Su cabello comenzó a crecer de nuevo. La gracia del Señor, la misericordia del Señor, el plan del Señor, la mayor parte de su propósito se llevó a cabo porque Él le dio a Sansón la fuerza. Fueron estúpidos. La gente fue estúpida, le cortaron el cabello, Él se los dijo, pero fueron estúpidos. Pero por la gracia y misericordia del Señor,
Él le dio a Sansón otra oportunidad. Estaba ciego, pero dejó que un pequeño muchacho lo guiara para poder extender sus brazos sobre las columnas. Y el Señor derramó su espíritu sobre él una vez más. Así que no importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, el plan y el propósito de Dios siguen ahí. Y Él está dispuesto a extender su gracia, su misericordia y su amor para que hagas lo que Él te lanzó a hacer. Amén. Jethro, si quieres venir, cualquiera que quiera oración.